En Al Día Noticias, emisora punto 5 y en nuestras plataformas digitales de Facebook y YouTube, establecemos comunicación a esta hora con Braulio González Rodríguez. Él es consultor en comunicación política y autor del libro El Shock del escándalo político. Así que no sé si pronuncié bien la palabra shock, de manera que eso es clave y fundamental, pero es un libro que está haciendo sensación distribuido por Amazon y por eso hemos establecido esta comunicación con Braulio González Rodríguez. Braulio, bienvenido al Día de Noticias. ¿Cómo le va la vida? ¿Qué tal, John? Muy buenos días. Un gusto saludar, un gusto estar en tu programa y saludar a todo tu auditorio. Me va muy bien, muy contento con este libro. Ciertamente el shock del escándalo político. Lo ha pronunciado usted muy bien, es el nombre correcto. ¿Qué se refiere, pues, a lo que pasa en la política todos los días, en todos los países que tiene que ver con estos momentos de crisis, de conflicto en los que caen los políticos y que los llevan muchas veces a fracasar en sus campañas electorales o a fracasar en sus proyectos de gobierno por errores que cometen y que se convierten en crisis de opinión pública y en crisis políticas, evidentemente, en el sentido más extenso, a partir de los escándalos que esto genera en medios de comunicación, en la opinión pública, en redes sociales, y que termina obviamente pues afectando su trayectoria y su proyecto, John. Usted es consultor en comunicación política. Tengo entendido que usted ha asesorado varias campañas políticas. ¿En qué países? Bueno, hay varios países en los que yo he tenido oportunidad de participar en diversos escenarios. Digamos, para mí la comunicación política es mucho más amplio que solamente una elección, porque tiene que ver en aquellos procesos en donde uno colabora en la construcción de poder. Y eso se da en campañas electorales, se da en gobiernos, se da en partidos políticos, se da en procesos formativos. Y bueno, en ese sentido hemos tenido la oportunidad de colaborar en este tipo de procesos amplios, pues desde Argentina hasta México. Realmente hay varios países, muchos países en los que hemos colaborado. ¿Algún candidato en especial que usted recuerde que haya contribuido usted a su triunfo? Bueno, nosotros tenemos como una determinación no hablar de nuestros Clientes. clientes, Ok. ¿no? Un poco como el médico, y lo ponemos en esos términos, como el médico que no presume sus pacientes. A uno le encantaría poder hablar de eso, pero hay, digamos, información confidencial, que digo, no porque sea secreta, no porque sea negativa, no porque sea mala, pero bueno, este tipo de cuestiones requieren tener esa discreción con relación a los equipos con los que uno participa, pues porque evidentemente se trata de procesos estratégicos que requieren esa reserva. ¿Y cuánto lleva trabajando, cuánto tiempo lleva trabajando como consultor de campañas políticas? Bueno, yo hay una experiencia ahí atrás de alrededor de 25 años aproximadamente, enfocados directamente, especialmente y con esa profundidad en el tema de las campañas electorales y de la comunicación política en lo general, ¿no? Que abarca todos estos ámbitos. Han sido 25 años de mucho aprendizaje, evidentemente, de mucha construcción de metodología, porque en el tema de la estrategia política, pues claro, aprende uno de las propias experiencias, aprende uno de los colegas, aprende uno de otras circunstancias que uno ve en el entorno, pero sobre todo hay que crear mucho, hay que ser creativos, hay que estar innovando metodologías, hay que estar aportándole al sector porque es un sector que viene desarrollándose. Sigue siendo nuevo, de alguna manera, el trabajar en materia de estrategia política, en términos de que hay que estar reinventando la metodología cada vez, porque cada proyecto político, cada proyecto de poder requiere sus propias condiciones y sus propias características. El shock, eso es cuando uno entra en shock, algo así, Sí. que uno como que que uno espera algo, que uno es un impacto. ¿Por qué el título, el shock del escándalo político? ¿Por qué el título? Bueno, el shock refiere ese momento, justamente como bien lo define John, de impacto y de fractura ante una situación que aparece repentinamente y eso altera y trastoca la vida ordinaria que uno lleva. Para un político, para un medio de comunicación, para un ciudadano, el enfrentarse a un escándalo político, el presenciarlo, el vivirlo, el difundirlo, se convierte en un momento importante en términos de que eso rompe con la cotidianidad, rompe con la agenda política, rompe con el curso de las noticias ordinarias, rompe en el caso de un radioescucha, televidente, alguien que esté consultando
redes sociales rompe con el estándar de lo que está viendo en ese momento por la relevancia del tema. Y ese shock, ese enfrentarse a esa información tan difícil, tan complicada, pues se genera una serie de emociones en esa persona, ¿no? Si es un político el que cae en el escándalo, pues naturalmente el enfrentarse a esto le impacta, ¿no? Le trastoca, modifica su percepción, su imagen, modifica su reputación, modifica las decisiones que está tomando. Y eso muchas veces rompe con proyectos políticos, rompe con elecciones y eso significa naturalmente un shock. A partir de ese momento, pues hay que cambiar la estrategia. Por eso el nombre de este libro, ¿no? El shock del escándalo político, la estrategia del poder en la era transmedia, porque hoy estamos viviendo shock tras shock. Estamos en ese momento de la historia en todos los países en el que realmente vivimos escándalo tras escándalo, ¿no? Y lo viven los políticos, buenos y malos, los viven los políticos de izquierda, los políticos de derecha, los políticos que ganan elecciones, también los que pierden elecciones, todos los políticos, los honestos y los deshonestos. El shock impacta realmente a todos en la política, el shock del escándalo, porque pues tiene que ver con irrupciones, comportamientos, situaciones, errores, en ocasiones delitos, en fin, hay muchas maneras en cómo un político puede incurrir en una cuestión de este tipo. Hay 8 categorías de escándalo que yo refiero en el libro. Y hay escándalos, por ejemplo, desde la conducta, comportamientos que un personaje puede tener, hasta comportamientos de carácter sexual, cuestiones de corrupción, cuestiones escándalos de poder, escándalos de crimen, escándalos corporativos, sistémicos, etcétera. No hay una gran cantidad. Por eso yo digo en el libro, todo político lo va a vivir tarde que temprano, independientemente si es un gobernante, un presidente, un alcalde, un concejal, todos lo van a vivir. Y no tiene que ver con que él haga las cosas mal, como ya lo comenté, sino tiene que ver pues con que hoy la política es difícil, complicada, llena de problemas, llena de trampas muchas veces, y si encima de eso el político se equivoca en la manera en cómo se conduce, pues naturalmente la posibilidad del escándalo es mayor. Este libro analiza esa situación, John, pero también plantea alternativas de qué hacer ante eso, ¿no? Es un libro que está dividido en 2 partes. Por una parte, pues está todo este contenido que presenta y explica cómo es que surgen los escándalos, cómo es que se desarrollan. Hay un mapa por allí que le llamo el mapa algoritmo del escándalo, porque, bueno, hay una manera en cómo surge, cómo pasa a la opinión pública, cómo entran las discusiones, cómo intervienen las diversas estrategias y estrategas y consultores alrededor del proceso de un escándalo, tanto de quien lo vive como de quien lo quiere aprovechar, porque el escándalo tiene esas 2 fases. No es lo mismo que un político lo viva a que su adversario lo viva. Y eso determina, por supuesto, el tipo de estrategia que un personaje en medio de una elección, por ejemplo, o de un proceso político puede echar a andar. Y la segunda parte del libro habla de los recursos estratégicos ante un escándalo. Hay 50 recursos estratégicos que un político pudiera eventualmente utilizar ante una situación de este tipo para tratar de salir mejor librado, si es que eso es posible, porque ciertamente no todos los escándalos merecen esa oportunidad de ser redimidos. Por lo menos esa es mi opinión, John. Hay escándalos muy graves que tienen que ver pues con violencia, con misoginia, con violación a derechos humanos, con crimen muchas veces, y bueno, evidentemente esos hay que castigarlos, desde luego. Pero hay otros que no tienen ese nivel, quizás hombre, quizás podrían ser escándalos que preocupen por alguna situación, pero habría manera quizás de que el proyecto político pueda salir adelante a pesar de eso, ¿no? Porque no todos los escándalos sepultan al político. Hay políticos que son muy resistentes a estas cosas y otros políticos que son muy vulnerables. Sí, bueno, el tema es muy interesante y apasionante. Además, tengo mil preguntas más para hacerle, pero el tiempo Muy seguramente es muy corto para ambos. Pero sí me parece que es muy interesante porque fíjese usted que seguramente por las estrategias digitales, que usted lo advierte, puede ser que el político no haya actuado mal, pero como ahora la política se hace es con estrategias digitales, y eso lo hemos visto acá en Colombia. No sé si advertí que usted es de nacionalidad mexicana, aunque seguramente los seguidores del Día de Noticias ya lo identificaron por su acento. Pero sí, sí. entonces, aquí en Colombia, por ejemplo, se sabe que las campañas políticas han trabajado el tema de desprestigiar a fulanito para poderlo sacar de competencia. Y así han funcionado las campañas políticas. Y preguntaría yo en el tema de México,
Porque la imagen o la información que yo tengo es que la administración del presidente ANLO no fue buena, la de López Obrador. No obstante, usted me corrige, usted conoce más de la política mexicana que lo que yo puedo conocer por la información que tengo yo, es que no fue un buen gobierno. No obstante, logró su movimiento político retener la presidencia de la República con la presidenta actual. Eso seguramente por las estrategias políticas o porque realmente se ha querido generar desinformación del buen gobierno que en efecto sí hizo López Obrador. No, me parece que la percepción que tiene John es correcta. Claro, México vivió una transición a partir de la presidencia. Bueno, ha vivido varias transiciones en su historia, por supuesto, pero bueno, la más reciente tiene que ver esta, ¿no? Con la que logró López Obrador en su momento y con el tipo de gobierno que él hizo y el tipo de impacto que logró en la opinión pública, porque ciertamente fue un gobierno con muchos problemas, muy complicado, ¿no? Y fue un gobierno que tuvo una muy buena comunicación y fue un gobierno que fue muy bien evaluado. ¿Cómo ocurre eso, no? Que políticos que son, digamos, ineficientes logren tan buena popularidad. Eso se explica de muchas maneras, pero evidentemente la estrategia de comunicación tiene que ver con eso, ¿no? En cómo logras convencer, persuadir a la gente de que eventualmente esté convencida de que un proyecto funciona, aunque no sea así, ¿no? Eso es todo un reto, ¿no? Y bueno, evidentemente la comunicación no se trata digamos, de mentirle al electorado, pero bueno, hay quien lo hace y lo hace muy bien. Y no es el primer caso en la historia, por supuesto, hay muchos personajes que lo han hecho y han conseguido construir poder, pero pues también han hecho daño, ¿no? Socialmente. En el caso de López Obrador, no solamente tiene que ver con la manera en cómo él gana de manera, digamos, contundente y cómo se va apropiando de las estructuras políticas, porque eso es importante, sino también tiene que ver con la rendición de los opositores, ¿no? Yo en esa parte he sido muy enfático en insistir cómo cuando la oposición se diluye, cuando la oposición se debilita, cuando no tiene una estrategia, no tiene un conducto correcto para comunicar, pues el que lleva mano, el que va ganando, pues tiene la posibilidad de poder instaurar su discurso. Y es de alguna manera lo que le pasó a López Obrador. Hubo una oposición bastante débil que no tuvo esa capacidad de articular un discurso crítico, analítico, y no tuvo la capacidad de reconectar con el electorado, a pesar de que hubo oportunidades de hacerlo. Y este vacío de comunicación, esta ausencia de discurso de contraste, pues le dio a López Obrador la oportunidad de hablar y de ser el único en la mesa que hablaba. Cuando solamente tienes una voz en un escenario que se escucha, ese es el único mensaje que hay y eso es lo que le pasó. De tal manera que, bueno, ante la falta de contrastes, ante la falta de equilibrios, ante esas debilidades institucionales de la oposición, pues naturalmente López Obrador tuvo esa oportunidad de establecer un discurso que le permitió tener esa cantidad de seguidores y demás, ¿no? Entonces, bueno, la propaganda sigue siendo rentable, Iván. Esa es la realidad, ¿no? Y evidentemente, pues los gobiernos que actúan con este criterio populista que implica ser absolutamente condescendientes pues con el electorado, aunque eso implique, por supuesto, que las políticas públicas sean débiles, pues esos tienen esa oportunidad pues de ser rentables, pero bueno, yo también creo que hay que hacer políticas responsables, desde luego, ¿no? Aunque haya que pagar costos. ¿Y se podría hacer el mismo análisis y aplicar la misma teoría para lo que está pasando en Venezuela? En cualquier régimen populista funciona el tema, desde luego que sí. Mira, digo, a ver, podemos hablar de Venezuela, podremos hablar digo, vamos a ver, no quiero mencionar ningún otros países, pues porque podemos meternos un poquito en problemas, pero podemos pensar en varios en donde hay gobernantes populistas, ¿no? Que tienen discurso tan de choque, ¿no? Digamos, antagónico y que busca como esa manipulación discursiva y bueno, pues evidentemente Venezuela ha caído en eso con el agravante evidentemente de que está gobernado por el ejército, ¿no? Y eso pues naturalmente es un poquito más complicado Venezuela, por supuesto, Braulio, porque tiene eh, ese ejército, es difícil. como Sí. dicen ustedes los mexicanos, uno viendo el desmadre que ha armado Nicolás Petro y el régimen allí en Venezuela, donde la gente aguanta hambre, donde hay más de 7 millones de
venezolanos caminando por todo el continente Mm. buscando una oportunidad donde la gente come de los basureros. Uno ve caravanas impresionantes de gente respaldando el régimen, independiente de que el ejército pues es el que está gobernando porque es lo que mantiene en el poder a Nicolás Maduro, pero entonces siempre tienen fanaticada. Pues es increíble, pero porque eso sucede ciertamente con los populistas. Hay eh, una transición de la política al culto. Y eso se convierte en algo más que política, ¿no? Porque evidentemente la gente deja de pensar, deja de analizar y se convierte en fanatismo, desde luego. Y cuando tienes un elector que es fanático, es diferente a cuando tienes un elector crítico, porque el fanatismo sacrifica el sentido común, sacrifica la inteligencia, sacrifica esa libertad, entrega, se rinde y básicamente se convierte en un aplaudidor del gobernante. Y en medio de todo ese proceso ocurre otro fenómeno que es el radicalismo, la polarización. Y esa polarización lo que hace es que, por supuesto, nos divide más, ¿no? Y a los que son absolutamente fanáticos los concentra en esas ideas, fortalece esas ideas, se crean paranoias, se crean imaginarios que terminan siendo muy, muy dañinos porque pues ya no se trata de apoyar políticos, sino de creer en líderes pseudo religiosos prácticamente, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero ahí ya se va al extremo del culto, ¿no? Es una enfermedad social, por supuesto que muchos países la han pagado carísimo a lo largo de la historia, en donde han votado líderes, Alemania en su momento, Italia en su momento, ¿no? Que han llegado a través de procesos democráticos y que terminan destruyendo los puentes que conducen a la democracia y eso pues termina dañando a la sociedad y son procesos que a lo largo del tiempo se desgasta, Sí. toda dictadura cae, absolutamente toda dictadura cae, pero bueno, en ese proceso hay muchos heridos, ¿no? Muertos y muchos daños a un país. Veo que me mostró el libro y es gruesito. ¿Cuántas páginas tiene y Y, se consigue en físico solo en Amazon? bueno, el libro tiene 340 páginas. Es un libro que se lee, hombre, uno puede decir, ya no se lee, no, claro que se lee. Es un libro que tiene, digamos, tiene 200 casos, por ejemplo, narrados. Mm, La lectura ha sido trabajada para que la gente lo pueda comprender con facilidad y mm, se consigue en Amazon. Se puede conseguir en físico, en Amazon, se puede conseguir también en electrónico. mm. Uno entra ahí, busca el shock del escándalo político en la plataforma y aparecen las opciones. Claro. Bueno, y esa es la recopilación de lo que usted ha conocido en 25 años de trabajo. ¿O Pues se bueno, inspiró en alguien especialmente? este libro es un libro trabajado a lo largo de 20 años, John. 20 años de trabajo atrás de este libro. Es un libro metodológico, es un libro analítico, es un libro que digamos, no es contar escándalos, aunque se cuentan, pero el propósito no es, digamos, una recopilación de escándalos, sino a partir de estos 200 escándalos relevantes que se han vivido a lo largo de la historia, se definen estrategias, se obtienen, digamos, este mapa que yo le comento de cómo es que el escándalo surge, cómo se desarrolla, cómo se trata, es decir, de tal manera que cuando una persona entiende esto, un consultor, un político, él sabe qué va a ocurrir después de que un escándalo surge, Mm, ¿no? Porque está claramente establecido cuáles son los caminos que puede haber. Pero la mayor parte de los políticos viven el escándalo sin tener idea de qué hacer ante eso. Se apanican, se congelan y prácticamente pues eso los lleva a hundirse, ¿no? Y bueno, el libro genera esa alternativa, ¿no? Lo puede leer el político, por supuesto, lo puede leer los periodistas, está hecho mucho para también conversar entre comunicadores, pero lo puede leer cualquier ciudadano en realidad y se va a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Hay una buena cantidad de lectores, bastantes, que han establecido contacto conmigo sorprendidos por lo que el libro contiene y la manera en cómo les abre un poco la visión para entender la política desde otra perspectiva, ¿no? Para entender cómo se construye el poder, no en términos técnicos, sino en términos de cómo se moviliza la opinión pública mm. y cómo se generan las estrategias que permite que un proyecto político salga adelante. Sí, se me anticipó usted a unas preguntas adicionales que yo tenía, por ejemplo, ¿quién debería leerlo y si aplica? ¿Eso aplica para todos los países o de pronto está, como está inspirado en su experiencia profesional, de pronto no solo para México, ¿no? Bueno, no, desde luego que no. Este libro está pensado para ser leído desde cualquier lugar, John. Pueden leerlo en Noruega, en Tokio, en Argentina.
Lo pueden leer en Bogotá, en México, en Canadá, en donde quieran leerlo y le van a encontrar un sentido a ese libro, porque ciertamente el poder tiene similitudes en cómo se gesta en cualquier lugar. Y este libro ha sido pensado con esa visión. No es un libro, no es un libro mexicano ni es un libro latinoamericano en términos de que solamente sea comprendido o entendido desde acá o de interés para acá. No. Ha sido trabajado para ser, por supuesto, visto de esta perspectiva. El libro, yo te diría, ha tenido ventas interesantes, importantes en países como España, Mm, como Alemania, como Estados Unidos, en donde el libro empieza a consumirse y a conversarse. Obviamente en América Latina, por supuesto, ¿no? Porque somos países llenos de escándalos todo el tiempo. ujú. Pero bueno, no solamente, ¿no? Se vive en todos lados. Lo vive Donald Trump y lo vive el Putin, lo vive cualquiera, prácticamente, ¿no? Entonces, por eso tiene ese sentido. Y este tema, John, también quisiera comentar eso, es un tema que no es frecuentemente trabajado en términos de que se escriban libros, muchos libros sobre el tema de la estrategia en escándalos. Me parece que el último libro antes de este relevante se escribió en el 2000, más o menos, lo escribió John Thompson, un catedrático de la Universidad de Cambridge, que ya establecí contacto con él, ya tuvo acceso al libro y realmente pues sus comentarios fueron bastante favorables porque no hay un texto trabajado sobre el escándalo político en la era digital, ¿no? Que Claro. esto ha tocado las cosas. El modelo anterior hablaba todavía de los medios tradicionales, ¿no? Básicamente en cómo se gestaba un escándalo en la prensa, en la radio y la televisión, y hoy estamos en un universo diferente. Este libro ya comprende eso, ¿no? El mundo transmedia, la era transmedia, por eso el Claro. subtítulo del libro, que considera este momento en el que estamos, que implica pues una manera diferente de comunicarse y de crear poder. Yo podría concluir esta entrevista diciendo que el libro revela cómo, a pesar de los malos resultados y los escándalos de los políticos, se construye el poder para mantenerse en el mismo. Es las estrategias que se usan para mantenerse en el poder y cómo salir de un escándalo bien librado. Ese podría ser el resumen de su libro. Sí podría ser, pero yo haría una observación en este comentario porque no solamente se trata, digamos, a ver, hay buenos políticos. Tenemos buenos políticos en diferentes lugares, en todos lugares tenemos buenos políticos. Debe haber buenos gobernantes, debe haber buenos legisladores, buenos funcionarios que están por ahí trabajando y que caen en escándalos y van a caer en escándalos. Ah, bueno. No tiene que ver con que sean ellos malos, sino porque pues, el Sí. entorno está lleno de trampas en la política. Entonces, es para ayudar también a este tipo de políticos, por supuesto, de que sí, bueno, oye, a ver, salgamos adelante ante un problema de estas características que implica salvar tu reputación porque eres bueno realmente, salvar tu campaña electoral, salvar tu gobierno, pues porque tiene posibilidad de salir adelante, pero hay que saber entender que en esta vida y en este momento, en esta vida de la política y en este momento específico de la humanidad, la trampa del escándalo está ahí y va a llegar. Braulio González Rodríguez, mexicano, consultor en comunicación política, autor del libro El Shock del escándalo político. Muy amable, gracias por estar en los micrófonos de Al Día Noticias. Que pase muy buen día. Gracias, John. Un saludo para ti y para todos.